están ustedes? Hoy nuevamente nos encontramos en esta cita regional, en este fin de semana en que rápido pasa el tiempo. Ahí vamos a tener, por ejemplo, a Camila, ya va para 6 meses de embarazo. De nosotros nos quedan, ¿qué? 6 semanas, 5 semanas y estamos listos para la definición del plebiscito. Camilita, ¿cómo está usted, diputada? Hola, muy bien, Rodrigo, muy contenta de compartir el panel nuevamente con ustedes. Una semana ahí bien intensa. Hoy día tuvimos una sesión en el Congreso donde la ministra del Interior se pegó una nueva chambonada, seguramente. Sí, la vi, lo escuché y lo vi. Lo escuché, sobre podemos conversar. Saludamos al querido amigo don Iván Buscovich. ¿Cómo está? Cada día parece más. Con unos bicotes le falta el puro vodka hoy. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, gracias. Oye, yo estoy en el Cerro Concepción, no en el Alegre. Para mí es lo mismo todo. Esas dos cosas están unidas, es lo mismo. Ahí está el reino de la alegría en ese Valparaíso. Y saludamos al convencional Raúl Cele, que se está empezando a hacer famoso, sale en todos lados, qué sé yo. Defiende lo defendible y lo indefendible. ¿Cómo está, don Raúl? Muy bien, gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa que ya es casi como familiar. Y saludamos, ya que estamos en familia, al abogado de la casa, don Matías Mundaca, el rey de los penales en la quinta región, junto con Manrique, para no olvidar a Manrique. ¿Cómo está, don Matías? ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, queridos amigos contertulios. Aquí estamos en un día nublado, frío, tratando de tomar un poquito de té para abrigarnos. Yo tomo cafecito. Le voy a hacer propaganda sin tener... Pero en Nespresso me lo regalaron una máquina y la empecé a usar hace poco, es maravilloso. Así sí, que muy bueno. Partamos con un café. Yo también tengo una. Sí. Bueno. Yo sí he hecho algo de menos tomar café. En el embarazo no puedo. ¿Sí? No puedo hacerlo con café descafeinado. Pues. Descafeinado y leche, sí. Claro. Bueno, esta semana han pasado muchas cosas. Desde lo, no sé si de lo mayor a lo menor, si de lo más cercano a lo más lejano, qué sé yo, desde una carta de Ricardo Lago Escobar, nuevamente en que trata, no entiendo, trata de decir lo que dijo, una cosa, una carta quizás a pie forzado con lo que se reprodujo la anterior, los errores, hablando de forzados, los errores forzados del gobierno, las declaraciones, lo que se dice y después no se dice, lo que se hace, después de decir que no se va a hacer. En fin, y con este boom, esta cosa, viene la salud gratis. Viene la salud gratis, el tema de FONASA, que es un tema también para poder analizar. ¿Y por qué? ¿Y para qué decir en qué país nos metieron, nos metimos o estamos? Va caminando un señor con su hijo de 15 años y llega a una calle, aparecen dos vehículos, 4 extranjeros con pistolas. Ellos arrancan, le pegan un balazo al niño de 15 años con un balazo en la cabeza. Por decir una de las tantas cosas. O no se puede salir por la Alameda porque hay unos señores que cogotean con daga, digamos, 3 cogoteados acuchillados en las cuadras, a 10 cuadras de la Moneda. Entonces, este es un país que no sé por dónde tomar esto, si lo tomamos por plebiscito, por lo que está pasando, por lo que viene. Y quiero partir con usted, por concejal Buscovich, porque usted se ha transformado en ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve? Defensor de este gobierno juvenil. Yo lo único que quiero recordar es que, más allá de la defensa, se han cometido muchos errores, que duda cabe. Efectivamente, como dijo tan bruscamente hoy día la ministra, esto no partió cuando asumió Boris. Si este es un lío que traemos hace rato. Los delincuencia, el tema de la Araucanía, no son de Boris. No es que asumió Boris y aparecieron, estaban de antes. Y la pregunta es, ¿qué se hizo? ¿Por qué se incrementó todo? Y aquí es donde está el tema. Yo no quiero hacer una defensa así acérrima, porque yo entiendo que se han cometido muchísimos errores, pero también creo que hay que culparlo de lo que hay que culparlo, no de lo que no haya hecho o dejado de hacer, digamos. Ok.
Raúl Celi. Estaba sacando el silenciador. Yo destacaría, Rodrigo, de esta última semana, el nivel de intervencionismo grosero del gobierno en la próxima elección, que motivó una medida que no había sido aplicada nunca desde el año 1990, a lo menos, que es la instalación de personeros de la Contraloría General de la República en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno como una señal para que se dé cumplimiento al instructivo de la propia Contraloría en orden a mantener una prescindencia respecto del acto electoral. Esa señal de la Contraloría pone de manifiesto por un oficio que es bastante bueno, el oficio yo lo leí completo de la Contraloría, pero pone de manifiesto lo delicada que es la situación en cuanto a elementos básicos de presidencia. Si da la impresión a veces que el presidente Boric fuera el jefe de la campaña del apruebo, o que se tratara de un plebiscito de su gestión, cosa que es súper peligrosa, porque independientemente del resultado que tengamos en el 4 de septiembre, va a ser una elección estrecha. Y lo que lo está transformando el presidente Boric es un plebiscito respecto de su gestión, de si es una gestión exitosa o no. Ahora, en este carácter de jefe de campaña, ha aplicado una serie de medidas que, claro, dejan a uno un poco desconcertado, porque es gratuidad, 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 y nunca dice que la gratuidad en algún momento se tiene que pagar. Y en segundo lugar, ha tenido unos cambios de opiniones, que yo no sé si reflejarán estados de ánimo. Por ejemplo, el caso de este mapuche, Yaitul, que primero eran simples declaraciones, y después de que la ministra Ángela Vivanco dijera que no había que confundir las declaraciones con las amenazas, cambió de criterio y va a pedir al gobierno la ampliación de la querella. En fin, hay una sucesión de actuaciones del gobierno que, a mi juicio, si hubiera que resumirlo en una palabra, revelan muy poco oficio para gobernar. Una falta de oficio enorme. Matías Mundaca. Bueno, el tema es que yo creo que el gobierno de Boric está corriendo por una cuerda floja. Probablemente se dio cuenta que ligar su gobierno a la apruebo le podía traer réditos que no obtenía gobernando. El riesgo es que, claro, llega a ganar el rechazo y el fracaso va a ser total porque unió el destino de su gobierno al destino de un plebiscito. Yo creo que desde el punto de vista político él debió mantener un poco más de prescindencia en el asunto y dejar más que los partidos políticos sean los que se metan digamos, que metan las patitas al agua. Y efectivamente yo creo que es una muy mala señal desde el punto de vista político que vengan unos gendarmes a controlarnos al Palacio de la Moneda, porque la verdad es esa. La verdad es que viene un grupo de gendarmes a vigilar la actividad del gobierno. Yo creo, no, estaré equivocado, pero no recuerdo ni desde la época de Salvador Allende nunca una acción tan decidida de la Contraloría, que la Contraloría vaya a revisar las dependencias de la moneda a la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Comunicación. Eso no lo recuerdo, puedo estar equivocado, pero no está en mi radar. ¿Matías? No, yo también, para mí muy novedoso y por ende es tan gravoso para el gobierno soportar una intervención como esta. Y yo creo que desde el punto de vista del intervencionismo o de las propagandas, claramente es un problema complejo distinguir en lo que es, digamos, la administración de un proceso desde el punto de vista legal, que es el proceso de la prueba y el rechazo, y otra cosa es hacer campaña por una opción concreta como es la de la prueba. Entonces, claro, se cometen errores, se siguen cometiendo errores y el costo lo está pagando el propio gobierno. Si efectivamente el que pague el costo de tener gendarmes sentados en el Palacio de la Moneda vigilando lo que no hagan absolutamente nada, no es verdad, en favor de la prueba,
en el fondo es una derrota para el gobierno, porque objetivamente demuestra o puede demostrar a la gente que efectivamente el gobierno no está cumpliendo con las normas de presidencia que se le piden. Entonces, yo creo que hay, como dice nuestro amigo Iván, hay una reiteración de errores políticos, complejidades que se crean a sí mismos digamos, y vueltas de opinión que también complican. También la gente no entiende esto muy bien, de que un día las palabras de Héctor Yautul son meras opiniones y otras veces son constitutivas de delito. Entonces, todos estos cambios de actitudes y de signos del gobierno, a mí se me ocurre que el gobierno está en una especie de barco y que está sorteando arrecifes. Es decir, no tiene claro dónde va a llegar, pero en definitiva lo que sí tiene claro es que tiene que ir navegando y por unos canales sorteando los obstáculos que se le ponen. Y este obstáculo de la Contraloría es un obstáculo que tiene una entidad de isla, no es solamente un roquerío, es bastante grave. Para hacerlo más juvenil, más cercano a la edad de los gobernantes, es como estar practicando surf. En una ola hay que hacerle el que llevar la ola, en una ola más grande hay que hacerle el quite todo el día. Camila. A ver, primero esta semana y yo creo que las últimas semanas hemos tenido la evidencia y empírica de que tenemos un gobierno acéfalo, un gobierno donde definitivamente el presidente de la República decide prescindir de ocuparse de los problemas que son importantes para los chilenos, como es, por ejemplo, la seguridad pública, con hechos que hemos tenido nosotros mismos acá en la región de Valparaíso gravísimos, abandonando absolutamente, como ya lo venían haciendo, la agenda legislativa, y decide transformarse decididamente en el jefe de campaña del apruebo. Eso es lo que ha hecho Gabriel Boric. Y por lo tanto tenemos hoy día a ministros de Estado que no están haciendo lo que tienen que hacer propiamente en sus carteras y a un presidente que tampoco lo hace porque están abocados en utilizar el aparato estatal para hacer campaña política. Respecto a los temas que son urgentes, no hemos tenido ninguna luz específica y concreta de cómo se van a abordar, ni en materia de seguridad, ni en materia de económica, salvo anuncios, pero que todavía verdaderamente no tenemos nada concreto para qué hablar en salud y en otras que son tan importantes. Hacen anuncios, pero en lo concreto no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, Rodrigo, sin ir más lejos y en algo que a nosotros nos perjudica, hasta la fecha, a más de un mes de haberse anunciado el cierre de Codelco Ventana, que yo creo que es una muy mala decisión, todavía no tenemos ningún plan, que eso supuestamente se iba a incorporar vía Congreso, modificación legal, para saber qué va a pasar, si se va a cerrar, si no se va a cerrar, qué va a pasar con los trabajadores, tanto de la empresa como los trabajadores externos. El día 22 de junio se anuncia esto, que estamos ya prácticamente llegando a agosto y no tenemos absolutamente ninguna idea de lo que va a pasar. Eso punto uno. Por otro lado, Rodrigo, tener lo que decía lo decías tú y también, Matías, tener a la Contraloría en la moneda es gravísimo. De verdad yo tampoco tengo recuerdo, más allá de la diferencia de edad entre nosotros, no tengo recuerdo tampoco en la historia reciente de tener un hecho como este, de tener instalada en la moneda una oficina de la Contraloría, donde ya por un lado tenemos el sumario, ¿cierto?, en contra de este servicio de salud en Antofagasta, pero verdaderamente me parece que el descaro es tan grande que ni siquiera la Contraloría podía hacerle el quite, por supuesto, a estos hechos. Camila, gracias. Iván, yo quiero tocar un tema y partir contigo, que me asombra, porque creo que saliéndose de toda cosa política, yo creo que uno de los errores más grandes que está cometiendo este gobierno es lo de Claudio Grossman. Claudio Grossman es candidatura a La Haya, Tribunal Internacional, Corte Penal Internacional, etc. Y él no tiene el apoyo del gobierno. En circunstancias que los cancilleres de Chile, de todos los transversales, todos lo están apoyando. Entonces, la ministra de la Nación dice, yo quiero saber qué piensan ustedes de aquello. ¿No creen que este tipo de cosas, o la otra cosa, porque hablando de cosas internacionales, de una cosa que leí en la propuesta constitucional que yo no entiendo, es decir, de que Chile constitucionalmente prevalecerá las relaciones internacionales
con América y el Caribe. No entiendo cómo desarrollarlo eso también frente a la multiplicidad e importancia de nuestras relaciones internacionales. Quiero tocar ese tema con usted, Iván Buscovic. Quiero tocarlo con usted entonces, Raúl Celi, y después sigo con Iván Buscovic. Cuesta, Rodrigo, entender lo de Claudio Grossman. Probablemente hoy día Claudio Grossman es el abogado que tenemos más prestigioso en el mundo. Él estudió en nuestra escuela acá en Valparaíso, la Escuela de Derecho. Es de centro izquierda, además no es de derecha. Pero por supuesto, a eso iba a ir. Él estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Después se fue del país, no tengo del todo claro si exiliado, pero sí que era absolutamente de izquierda porque yo he estado presente en conversaciones con él, donde él ha dicho de su posición de izquierda. Se fue a Estados Unidos, donde fue decano de la American University, que es una universidad bastante prestigiosa, y ha ido ascendiendo en una serie de cargos al punto que hoy día es un tipo indiscutiblemente prestigioso. Y por esa misma razón, es que todos los ex cancilleres estaban de acuerdo en respaldar la postulación de Claudio Grossman a la Corte Internacional Penal de la Haya, donde hace 67 años, copiando lo que decían en la prensa, no tenemos a un chileno, y esta era una buena oportunidad. Se han dado una serie de explicaciones que, en mi opinión, son completamente falsas. Primero, que tenía que haber un representante del mismo país. Eso no es así. Ya lleva 2 periodos, un brasilero, y por lo tanto se supone que en el tercer periodo puede ser de cualquier otra persona. Que había poco tiempo, que estas cosas se preparan en un año. El señor brasilero que murió fue en el mes de mayo. O sea, imposible preparar la campaña con más tiempo. Ok, después continuamos, después seguimos con el tema constitucional, después a la vuelta sobre este tema de América Latina y el Caribe que me llamó la atención. Sí, pero para cerrar, Rodrigo, en definitiva, yo creo que aquí sencillamente se vetó a Claudio Grossman, se le avisó, por la parte formal a mí me pareció muy fea, y se privilegia un cargo que no tiene nada de opuesto en las Naciones Unidas, que eso es en definitiva lo que... Primero te estaba diciendo es que, para que nos entendamos en el punto anterior, no están en la moneda, están en un ministerio que está al lado, en el edificio que está al lado, el bicentenario que está construido, por si acaso, para que aclaremos para los que no cachan de lo de Santiago. Entre paréntesis, en la Católica de Valparaíso también estudió Yaitula. No sé si lo saben. Es hombre que también estuvo afincado por largo rato. Referente no hay comparación, Buscovic. No me comparía Grossman con... Nadie está... Pero ¿por qué decís eso, Rodrigo? Yo no he comparado a nadie, estoy diciendo... Hablemos de Grossman, aquí y el otro también, punto. Grossman diciendo que estudió en la Católica. ¿Qué más querés que te diga? Grossman Nunes. Es lo que quiero buscar, un punto de unión, querido. No, pero que no tergiversen. Te voy a leer lo que dice el artículo 14.3. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria de sus relaciones internacionales. Eso, déjalo ahí nomás. Veámoslo para la próxima. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia. Impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Ese es el punto. Ok, lo de Grossman, eso es lo que estábamos, lo otro quería verlo en la pasada. Lo de Grossman, ¿no te parece? No, yo creo que es un error, no me cabe duda. No, si Grossman debiera ser nuestro candidato, pero el gobierno dice que tiene explicaciones, tal como decía Raúl. Yo creo que es un error, definitivamente. Ok, Camila. Yo creo que lo que ocurrió con Grossman es gravísimo.
Yo no sé si obedece en definitiva a presiones de Evo Morales sobre el presidente Boric. Cuando tenemos una persona con credenciales más que suficientes desde el punto de vista intelectual para hacerse cargo de este cargo, valga la redundancia, una persona que efectivamente viene de la izquierda, él fue Mapu, sus orígenes políticos son del Mapu, pero que concitó, dado su currículum, el apoyo transversal de una serie de ex cancilleres, incorporados los de derecha también. Entonces, cuando en definitiva la prensa internacional, que me parece, insisto, gravísimo, esboza que Boric estaría apoyando en definitiva al nombre que propone Argentina, abogado argentino que él fue el que en definitiva defendió a Bolivia ante la Haya en contra de la demanda que nos interponen a nosotros los chilenos, me parece gravísimo. O sea, yo insisto, yo creo que esto tiene que ver, no sé, a cuidar las relaciones con Evo Morales, de hacer un guiño a él para defender el nombre y apoyar el nombre de quien nos demandó a nosotros. Yo espero que eso efectivamente no sea así, porque comparando y viendo los currículums del argentino, que fue el que defendió a Bolivia, insisto, contra Chile, y a nuestro compatriota, independientemente de la esfera política, me parece que eso es casi... Al compañero Grossman. No me refiero de compañero a nadie, ya al abogado y colega Grossman. Aquí somos todos compañeros de panel, pues Camilita. ¿No? Me parece que sería, Rodrigo, gravísimo y una traición a Chile, a la patria, muy, muy tremenda. Sí. Yo espero equivocarme y que en definitiva no tengamos en las próximas semanas apoyando, insisto, al nombre de este argentino que demandó a Chile en La Haya, porque sería una señal peligrosa. Y yo quiero recordar que a propósito de qué lo digo, a propósito de que siempre el Frente Amplio ha sido proclive a entregarle, por ejemplo, mar a Bolivia. Okay. La coalición que nos gobierna siempre ha sido proclive, y yo podría incluso enumerar... Ya Camila, no le meta más cizaña, basta. No es cizaña, son hechos objetivos de declaraciones que han hecho en el pasado. Vamos a Grossman. Grossman es una familia viñamarina en que una parte eran de derecha, pinochetista, gente triunfadora, todos de la comunidad israelita de Viña, y otra parte entre claro. Entonces, a mí me llama la atención esto, por el conocimiento que tengo, por la calidad que tiene el abogado Grossman, Matías Mundaca. Sí, parece ser que dentro de las próximas semanas probablemente el gobierno diga que se equivocó, que cometió un error y que van a promover la candidatura de Grossman. Eso es lo más probable. Es lo más probable que ocurra. ¿Te está candidateando para el Festival de Viña como Matías Mundaca? ¿No? Bueno, pero es que se parece ser la realidad de la ejecución de política del gobierno. Decir cosas primero y después desdecirse y acordar precisamente lo contrario. Lo cierto es que efectivamente la trayectoria profesional como jurista de Claudio Grossman es, digamos, insoslayable, es indesmentible, es monumental. Por lo tanto, efectivamente, me parece que no sostener... Es como lo era el Mundo Vargas antes, mayor que él en la OEA, digamos. El Mundo Vargas Carreño. Claro. Efectivamente, claro. Son internacionalistas chilenos de mucha prestancia, de mucha trayectoria, y en el que claramente al puesto que está postulando lo merece sobradamente, es decir, capacidades para ese cargo lo tiene. Ahora, esta es una designación de carácter político, y probablemente el gobierno de Boric estima que no es apropiado, si efectivamente se puede probar que hay un acuerdo con el gobierno de Fernández, que está cayéndose. Ayer creo que bajaron a 8 ministerios el gobierno de Fernández. Tuvieron un supraministerio de Economía con el... Claro, una cosa rarísima. Nombran a un tipo que hace 2 años los insultaba y los trataba de ladrones y ahora resulta ser el superministro. Pero son cosas que pasan en Argentina. Yo espero que eso no pase en Chile. Ok. Muchas gracias. Camila, Matías, Raúl, Iván, tenemos que ir a una pausa. Usted que nos está mirando, tratamos de hacer una conversación entretenida y yo le meto chiricota a todo, porque se trata de que no sea muy plano y que usted se sienta en lo que nos interesa, que es su canal local,
que es su canal regional, como la gente nos dice, y que esta conversación les interesa. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve y ya volver. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional, el último del mes de julio. Después entramos en agosto, y después cuando vamos a entrar al cuarto, al quinto, usted va a tener que ir a votar. Entonces, yo quiero el 4 de septiembre, en la quinta semana más, yo quiero que empecemos a movernos en cuestiones que de alguna manera le den luz o no. Yo le decía en el intermedio que hay una evaluación de un estudio que hicieron varios economistas destacados, el presidente del Banco Central, exministro, Rodrigo Valdés, Guillermo Larraín, Rodrigo Vergara y tres economistas más de diferentes universidades, sobre el costo de la propuesta constitucional. El costo fiscal, y lo comparan con otros países. Dicen que va a ser entre un 8,9 y un 14,12 del PIB. Un promedio de 21.000 millones de dólares anuales de aquí en adelante. Yo quiero decirles, para partir conversando, que me recuerdo un dicho que es: sacristán que vende velas y no tiene cerería, ¿de dónde pecatas meas si no es de la sacristía? Hay que sacar la plata. ¿De dónde vamos a sacar la plata como gobierno en el futuro para toda esta cosa? Partamos con usted, camarada Buscovich. Mire, la democracia tiene sus costos y hay que asumirlos. Eso es lo primero. Tiene costos y hay que asumirlo. Y que cueste eso, que bien. Si yo estaría incluso dispuesto a que pagáramos más, con tal de que tuviéramos salud, educación, todo gratis, obvio. Y que fuera para todos, no para unos pocos. Este es el punto. Si evidentemente estamos cambiando el paradigma. Aquí lo que tenemos es educación y pensiones para pobres y para ricos. Aquí la fórmula es: lleguemos a un estándar mínimo para todos. Y el que tiene más plata pagará adicional lo que él pueda pagar. Punto. Esa es la idea. Para allá van los tiros. ¿Y eso tiene costo? Claro que tiene costo, pues. Obvio. Por eso que se está haciendo una reforma tributaria, por eso se tendrán que hacer en el futuro más. Pero se van a ingresar otros beneficios. Hoy día, a propósito de la propuesta de nueva Constitución, tenemos la posibilidad de que el Estado emprenda y que aporte nuevos recursos para financiar todo aquello. El artículo 14 de lo anterior que usted leyó, decir sobre este privilegio que quiere establecerse constitucionalmente, o esta declaración, ¿qué le parece? Lo de preferir América Latina, me parece perfecto. Tiene que ser así en la región donde estamos. Si nosotros estamos en América Latina, no estamos en Europa. Y de lo que se trata justamente es que nos entendamos con los vecinos, si ese es nuestro principal punto. De ahí con el resto del mundo, obvio. Ok. Raúl Celi. Fue bastante discutido, Rodrigo, ese artículo de privilegiar las relaciones con América Latina y el Caribe. A mi juicio es un artículo muy poco serio. Todos sabemos ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en la Constitución aquello? No tiene nada que ver, pues. No tiene nada que ver, es un gustito que se lo dieron algunos de los grupos independientes de movimientos sociales, o bien, yo creo, tal vez de escaños reservados, más bien. Con advertencias de cómo funcionaba la economía hoy día, de nuestra cercanía con todo lo que es el área del Pacífico, del Asia-Pacífico, de China, pero esto es un gustito que no va a tener ningún efecto práctico, espero, pero desde luego no tiene nada que hacer en una constitución. Una pregunta, ya que estoy hablando con uno de los constitucionalistas, uno de los autores de la guagua,
resulta de que la tan vilipendiada Constitución de 1980 establece en su artículo primero que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Establece también la importancia que se le da a la autonomía de los cuerpos intermedios, ¿ya? Y aquello se borró totalmente en la nueva Constitución. No se, ¿por qué se le cambió esa importancia? ¿También fue parte de una discusión? Claro, ahí es la influencia nuevamente de movimientos sociales y particularmente de los grupos feministas que no eran solamente parte de los movimientos sociales, y el querer hablar de una familia en sentido amplio, no necesariamente relacionada por vínculos de parentesco, ¿ah? Ahí hay algo completamente ideológico. Por esa razón se amplió a un margen que es imposible de definir, porque no, ni siquiera se piden vínculos de parentesco. Pero nuevamente, esta constitución está constantemente apelando a causas de nicho, a darse gustitos personales, a visibilizar aspectos que no tenían para qué quedar redactados de la forma en que se produjeron. Y respecto del costo, Rodrigo, son 25.000 millones de dólares mínimo y 40.000 millones de dólares máximo lo que costaría aplicar estos planes propuestos en la Constitución. ¿De dónde va a salir la plata? Si eso es engañar a la gente. Iván habla de una reforma tributaria. Las reformas tributarias no sirven de nada. 2.000 millones creo que como máximo podría alcanzar la reforma. Pero por supuesto, si esto es completamente loco. Y lo tremendo es que se juega con las expectativas de la gente. Entonces la gente va a pensar, no, yo voy a tener salud gratis, de calidad. ¿Saben cuántos meses hay de demora en las listas de espera? ¿Cuánto atienden las clínicas privadas a los pacientes que son derivados por las enfermedades GIES? Realmente aquí hay mucha ideología, poco pragmatismo. Ok, gracias Raúl. Matías, recién vi una encuesta que me llegó y me preguntaban si creía de que si ganaba el apruebo o si ganaba el rechazo, iba a existir un estado de mayor violencia social. Y después venía más abajo a propósito de las ofertas que se están haciendo y las demandas que no se vayan a cumplir en el caso del apruebo. Y en el caso del rechazo, por el hecho de que eso causara una violencia por parte de quienes pensaban de que estos derechos se iban a conseguir ya, mañana, después del día 5 de septiembre. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre eso? Yo creo que en todo proceso político de reorganización como este hay personajes y personas y grupos que probablemente quieren volver a la calle. Recordemos que uno de los partidos, digamos, más históricos de Chile no estuvo con el acuerdo de la paz y la nueva constitución. Perdón, lo quiero precisar, porque quería entrar de a poquito para que no se enojara la Camila. Porque un señor cuyo apellido no quiero nombrarlo, porque es como darle demasiada vuelta, un empresario del sur, amaneció parece con la vida muy arriba y amenazó con matar o dijo a los gurús de la nueva constitución, y ambos gurús vas allá que ahora lo están demandando. Pero todo esto es una cuestión de una descomposición social, una agresividad incomprensible. Yo para mí no es incomprensible, es comprensible absolutamente, porque la tensión está tan... es un momento de mucha tensión política, y por lo tanto, claro, hay gente que le conviene aparecer diciendo estupideces como esa, o hay gente como Yaitul que llama a la rebelión a las armas, ¿no es verdad?, para recuperar sus territorios históricos. Entonces, claro, y la prensa le da salida y cabida a esas voces que, digamos, no interpretan a la mayoría de la gente. Sí, aquí, independientemente que nosotros queríamos un proceso de cambio, lo cierto es que los muchachos de la convención se pasaron un poco unos pueblos
se sobregiraron y generaron una constitución con graves problemas de equilibrios y además llena de anacronismos. Esto de querer volver al tiempo previo a la colonia no es verdad, reconociendo que nuestro origen es latinoamericano y por lo tanto tenemos que privilegiar América Latina y el Caribe. Es una declaración romántica propia digamos, de un independentista de 1800. Y aquí se ven en las normas. Lo pregunto como dirían los republicanos, que aquí no hay ninguno, la Camila ya se vino de ese lado para el medio. Pero lo que pasa es que aquí está toda esta organización del Foro de Sao Paulo detrás, que están armando todo un artilugio futuro. Bueno, con estas constituciones. El tema de los foros realmente yo lo paso de largo porque quienes quieren acercar a Guasumolino van a decir que aquí poco menos tenemos, digamos, a las fuerzas revolucionarias de Maduro introducidas en la Plaza de la Constitución, digamos, para dar un golpe de Estado. Pero eso no es así. A mí lo que me extraña de esta Constitución es que es un anacronismo. En vez de pensar en el futuro que se viene, se piensa en volver al pasado. Se piensa a restituirle los terrenos al momento de que se produce la independencia. Se retrocede 200 años en muchas cosas y concepciones de carácter político en vez de preocuparse de lo realmente importante, que es lo que viene en el futuro. ¿Por qué nadie en la convención se preocupó de la inteligencia artificial? ¿Por qué nadie en la convención se preocupó del derecho a la desconexión digital? ¿Por qué nadie en la convención constitucional se preocupó de establecer una reserva de trabajo humano, cuando es claro que en los próximos 5 o 10 años más la inteligencia artificial nos va a reemplazar como personas trabajadoras? Entonces, esta Constitución está mirando no 30 años más adelante, está mirando hace 40 años hacia atrás. No hay ninguna regulación, no hay ninguna preocupación por lo que es el futuro, y específicamente el futuro del trabajo humano. Entonces, se hacen declaraciones, ¿no es cierto?, se garantizan derechos, pero en realidad cuando se garantizan derechos se hace mal, técnicamente es complejo, se elimina el recurso de protección, se lo reduce a un tribunal de primera instancia con poca importancia, ¿no es verdad? Y además no se habla de futuro. No sabemos qué va a pasar con el empresariado, ¿no es verdad? Que, como sacando cuenta, poco a poco se va a comprender o vamos a entender y vamos a empezar a ver cómo hay grandes despidos del retail, de otra serie de organizaciones económicas, porque nos van a reemplazar por las máquinas. Entonces, que haya convencionales constituyentes que no hayan pensado en esto, en proteger a la especie humana, en proteger el trabajo humano, en proteger la creación humana, es una cuestión anacrónica. Claro. Yo a esta constitución la veo como una constitución del año 1900. Ok. Camila. Mira, Rodrigo, yo ojo con esto, que no hay efectivamente una coordinación y que hayan fuerzas del extranjero que efectivamente le interese ni les convenga cuantitativamente que a Chile le vaya mal y se desestabilice. Yo me imagino que ustedes escucharon la entrevista del exdirector del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien reveló una serie de cuestiones que a mí me parecen de la máxima gravedad. Que él haya reconocido que lo presionaron para decir que en Chile habían presos políticos, que lo presionaron para tomarse la moneda post estallido de violencia el 18 de octubre del año 19 y otras cosas más que él aduce como argumentos para renunciar en definitiva a su cargo, porque no tenía la confianza ni le parecía el proceder de las autoridades de gobierno. A mí me parece que a lo menos dejan un manto de dudas bastante grave. Por lo tanto, curioso lo que dice Camila, porque también la gente dice, si yo escuchaba, si yo recordara un programa de hace 2 años, 1 año, la gente de tu sector, no te quiero poner, hablaba que Mico era un marxista. Un marxista. No, yo jamás, mira, yo jamás lo dije, Rodrigo, porque creo que no corresponde, sobre todo cuando uno no conoce a las personas. Yo a él no lo conozco mayormente. Pero que la orientación de su trabajo era muy anti Piñera, antigobierno, antimilitares, anticarabineros. Lo que pasa, Rodrigo, es que fue una época muy difícil. El estallido de violencia en el país dejó
cientos de empleos perdidos, destrucción masiva del mobiliario público, privado. Fue una violencia inusitada, tremenda. Y por lo tanto, el contexto en esa situación, no quiero yo justificar a los colegas o personeros de mi sector, pero creo que el contexto ameritaba, por cierto. O sea, todo pero el mundo, él reconoce... O sea, Camilita, o sea, la ministra Sichel tiene razón, todo el mundo se pegó en la cabeza entonces. No se trata de eso, yo no sé, no le encuentro ni un asidero a lo que tú me dices, Rodrigo, porque, a ver, aquí lo que él dice es muy grave. Más allá de su tendencia política, él está reconociendo que fue presionado, ya que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero él fue presionado para actuar de un determinado modo, una institución financiada por nuestros fondos públicos, y donde la ultraizquierda trató de manipular a este director. Y él lo dice, y dice, yo por eso al final decido ahora renunciar, porque yo no tengo la confianza de este gobierno. Entonces, a mí me parece, ojo con eso, y que evidentemente en el borrador de la nueva Constitución se contempla, ¿cierto?, que nuestro país tenga especial relación con los países de la región que lo único que hacen es administrar pobreza y miseria. Digamos las cosas como son. ¿De qué nos puede convenir a nosotros como país, que estamos un pelito, al menos hasta ahora, no sabemos mañana, mejor que los otros países de la región? No nos conviene absolutamente de nada. Nosotros lo que tenemos que buscar precisamente es buscar a esos países que tienen inversión, que tienen productividad y que pueden generar relaciones comerciales que realmente le favorezcan a Chile. Ok. Para no meter, una de las cosas que a mí me llamó la atención, novativa, que me parece que no está bien, está muy bien que se ha incorporado en la nueva Constitución, es lo del lenguaje de señas. Lo del lenguaje de señas como una lengua oficial, que es una manera, en el fondo, de incorporar a un grupo y familias que son cerca de 1 millón de personas en Chile, que estaban absolutamente, o están absolutamente. Pero así como existe eso, concejal, también no hay ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo, dicen economistas como Joseph Ramos. Entonces, ¿qué me puede decir usted ambas cosas? Bueno, pero vamos por partes. Matías dijo que no había nada sobre investigación, Le recomiendo leer los artículos 97, 98 y 99 del proyecto de Constitución, que justamente están dedicados específicamente a los temas de investigación científica. Le recomiendo los lea para que no repita que no hay nada, cuando en el hecho, Iván, en esta está. Lo leí y no dice nada acerca de lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no se contempla la investigación científica. Yo estoy diciendo que no se contemplan normas para enfrentar el fenómeno que viene dentro de 5 años más. Las normas, ¿cómo van a estar en la Constitución? Matías, por favor, tú soy abogado, pues, hombre. Sabéis que esas cosas no pueden venir aquí. Y entonces, ¿cómo está? Pero dejaron el ¿cómo derecho está al la ocio? Constitución? Para la investigación científica no había espacio, para el derecho al ocio. No, sí. la investigación científica. Pero por Iván, favor, revísalo, por favor. A ver, Dicen, por favor, Iván, artículo 97, en la Constitución 98. hay muchas cosas que no debieran estar. Hay muchas cosas que no debieran estar, como esa declaración romántica que tú reconoces acerca del filo latinoamericanismo. Latinoamericano. Mira, te digo más. La gente que está en comercio exterior, usted ha estado, don Rodrigo, sabe, a los únicos países que podemos venderle productos con algún valor agregado son a los latinoamericanos. Lo demás es vender materias primas, que es lo que hacemos habitualmente, y por eso que estamos un poquito mejor. Pero el 90 y tanto por ciento de lo que vendemos se lo vendemos a todo el resto en América Latina. No, pero por eso mismo, Rodrigo, pero lo interesante es lo elaborado, lo que tiene valor agregado, y eso no lo puede ir a vender a Europa, no lo puede vender a Japón o a China. Es al revés. Sí, Iván, fuera de toda pasión, ¿quién va a desarrollar producto elaborado en el futuro, como dice Joseph Ramos, si no hay ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo? Ese es el tema. Raúl Celi. Sí, yo quisiera hacer una breve referencia a Sergio Mico. Mico es un tipo súper valioso, yo lo ubico bien, una persona equilibrada. Antes que lo nombraran, tuve ahí algún contacto,
a través de un intermediario con él. Él tenía un muy buen trabajo a jornada completa y lo dejó porque se presentaba la incompatibilidad, pero lo retoma inmediatamente terminado su periodo. A mí me parece que él fue un muy buen director y además una persona que logra moverse en un centro que, claro, muchas veces para alguien que es de derecha lo considera algo izquierdista y alguien de izquierda lo encuentra demasiado derechista, pero yo creo que él es una Las persona, caricaturas, claro, claro, las pero caricaturas. él claramente es un tipo equilibrado, ¿ah? Del que yo tengo una muy buena opinión profesional. Ahora, respecto a, perdón, que me alargué con eso. El lenguaje de señas, ¿cómo llegó? Me parece una muy buena idea. Sí, lo que pasa es que la comunidad sorda hizo, Un estuvo lobby. fuertemente representada, hizo mucha presión y asistió a la convención, nos mandaba correos a todos los convencionales, destacando la importancia de, Yo efectivamente, conozco, yo conozco aquello, y yo tuve un sobrino sordo, y la dificultad que tuve, mi cuñada hizo todo un apostolado en el desarrollo de un instituto para sordos. Así, es un mundo que está apartado de la sociedad y que es bueno que lo dejen. Me parece una excelente cosa. claro, porque la persona sorda además se va aislando del mundo, pues. Si Claro. la tendencia es el aislamiento, pero yo diría que ahí el gran mérito lo tuvo la comunidad sorda, ¿eh? Que insistieron, nos presionaron a los convencionales, pero en el buen sentido de la palabra, si la presión es necesaria. Si es que uno quiere que al Ok, finalmente se instalen las ok, normas. Raúl. Raúl. Matías, estamos terminando. ¿No leyó la Constitución según el camarada Buscovich, que lo está diciendo, o hay un error de apreciación? No, lo que pasa es que cada uno lee como quiere, po. Si ese es el tema. La Constitución está tan mal escrita que admite a lo menos 5 o 6 interpretaciones. Así que, pero yo quería volver al tema de Mico. ¿Por qué Mico hace esas declaraciones en el Mercurio el domingo pasado? Porque yo conozco personalmente a Sergio Mico, fue ¿Son camarada del en mismo mi lote o no? partido. ¿Son del mismo lote? No el mismo lote, pero yo lo conozco hace mucho tiempo, bastante tiempo. Entonces, ese fue el partido incluso. Pero lo grave de Sergio Mico en estas declaraciones es la alusión que hace a la cultura de la cancelación. Y eso es lo grave de las declaraciones que hace. Y habla de un bullying político, ¿no es cierto?, de un maltrato impropio en una institución como esa. Sobre todo que está destinada a proteger los derechos humanos. Recordemos que Sergio Mico, en el momento del estallido social, lo obligaron a ir a una estación de metro en donde un montón de personas decía que había un centro clandestino de detención, lo cual resultó absolutamente falso. Entonces, y en definitiva fue un juez de garantía a verificar esa situación, ¿no es verdad? Entonces, de ahí en adelante, Mico adoptó una postura, digamos, que tiene que ser la propia de alguien que está a cargo del Instituto de Derechos Humanos. Una actitud de prudencia, de templanza, ¿no es cierto?, y de raciocinio sobre las situaciones que él veía. Claro, nosotros, es claro que el conflicto aquí es que la extrema izquierda quiere que haya delitos de lesa humanidad, haya violación sistemática de los derechos humanos, en fin. Ese es el discurso propio de la izquierda. Es legítimo que lo tenga. El tema es que él, como director del Instituto de Derechos Humanos, no puede caer, ¿no es verdad?, en esas situaciones, y por eso es que renuncia, a pesar de que le faltaba muy poco tiempo para cumplir el Muchas cargo. gracias, Matías Mundaca, Raúl Celi, Así que un Buscovich, saludo para Sergio Mico. y Camila Flores. Y yo, ¡Ay, me faltó usted! pero me De falta veras, mi perdón, minuto. que se me está yendo el tiempo. Cortito, Oye, a Camila. propósito de la cultura de la cancelación. Perdón, No, oye, señora. yo quiero, no, muy breve, Excúseme, sí, no, por favor. no, te estoy bromeando, la gente sabe que es una broma. Yo quería tomarme de eso que dice Matías, que a mí me parece especialmente grave lo que está ocurriendo. Para la extrema izquierda, el opinar distinto es mentir. El tener una diferencia de opinión te hace perder tu calidad y tu, digamos, titularidad a la hora de emitir opiniones. Esa es la cultura de la cancelación.
Y a mí me parece sumamente grave. Fue lo que hizo la ministra del Interior el día de hoy, hoy día viernes, en el Parlamento, donde dijo que estábamos enfermos de Alzheimer o nos habíamos pegado en la cabeza. Esa es la cultura de la cancelación. Si tú no piensas como yo, como una minoría, te cancelo y te digo que mientes o que estás equivocado por no pensar como ellos. Yo creo que eso es lo grave, Rodrigo, respecto de todo esto. Y al final del día, a mí me alegra que hayan personas de centro izquierda, como el señor Mico y tantos otros, que nadie podría decir que son de derecha, ni mucho menos, tienen historia contundente, digamos, donde hace que este rechazo sea tan transversal. Y que eso es lo que vaya generando, en definitiva, que vaya encauzándose una mayoría tan amplia por un lado y por otro lado. Lo bueno es que cada espacio televisivo donde uno tiene para debatir respecto a estos temas, es impresionante cómo finalmente el sentido común se impone y la gente termina también adheriendo a la posición mayoritaria que hoy día impera, que es precisamente el rechazo. Oye, a mí me encantaría que la derecha fuera más del 50%, pero no lo somos. Y eso es evidentemente al tremendo aporte que también hace la izquierda democrática. Gracias, Camila Flores, Iván Busco, Raúl Celi, Matías Mundaca. Usted que nos está mirando, a veces nos alargamos, a veces hay aparentemente discusiones. Lo que hay, aquí hay un respeto en plantear opiniones diversas, distintas, porque de la diversidad se puede generar una manera de mirar la sociedad mejor. Muchas gracias. Un minuto final, Iván Busco. Mire, yo quiero decir que me pareció muy bien esto de que el gobierno declare la gratuidad para los segmentos C y D del FONASA, que somos los que nos atendemos en los hospitales y que no tengamos que pagar por estas atenciones. Eso me pareció muy positivo y espero que sigamos avanzando en esa línea. ¿A usted le sale gratis por la edad? ¿No se lo olvidó decir? No. A mí ustedes saben que a mí me descuentan de la pensión. Don Raúl. Gracias, Rodrigo. Yo simplemente, como mensaje, le diría a los televidentes que lean la Constitución, lean lo que se establece en materia de pensiones. Ahí ustedes van a tener claro qué pasa, por ejemplo, con la salud, qué pasa con la vivienda, qué pasa con la educación. Es la única forma de no dejarse llevar por noticias falsas. Si se dice por la gente del apruebo, yo apruebo para reformar, y por la gente del rechazo, que rechazo para redactar una nueva constitución, es porque dentro de todo el espectro político se reconoce lo deficiente que resultó ser esta constitución. Y por eso mi llamado es a que lean el texto, porque así van a entender por qué todos piden cambios a este texto que todavía no ha sido votado. Matías Mundaca. Un llamado a la gente en general. Ahí en las encuestas aparecen unos índices muy importantes de temor y de incertidumbre entre la gente. Yo creo que en estos momentos hay que tener claro que gane o pierda cualquiera de las dos opciones, este país va a seguir funcionando, este país va a seguir siendo Chile, y por lo tanto tenemos que seguir dialogando sobre el futuro de este país. Gane el apruebo, bueno, tendremos que seguir dialogando acerca de las normas que todo el mundo o gran parte de las personas piensa que hay que modificar. Y si gana el rechazo, hay que seguir trabajando para hacer una nueva constitución. Okay. Camila Flores. Mira, yo terminar esperando y haciendo un sentimiento de expectativa de que el gobierno cumpla con su trabajo, que es gobernar, y se dejen de utilizar la plata de todos los chilenos, los fondos públicos, para hacer campaña por una opción determinada. El tener un gobierno que no gobierna realmente es muy grave, y lo único que pasa con esto es que las personas más vulnerables, las que se ven aquejadas por las urgencias más necesarias, como es por ejemplo la seguridad, no tengan respuesta. El intervencionismo es descarado, el intervencionismo es realmente sin parangón alguno, y yo espero que las instituciones como Contraloría funcionen y las sanciones lleguen antes del 4 de septiembre. Ok, gracias Camila Flores, Iván Busco, Raúl Celi y Matías Mundaca. Usted que nos está mirando, y yo al final quiero decir que estoy haciendo un ejercicio que ojalá usted lo haga también. El texto nuevo de la Constitución y un libro que escribió Jaime Arancibia Mata sobre historia constitucional de Chile, esa es la Constitución del 80 en comparación con las constituciones anteriores, y vaya usted anotando y subrayando aquellas cosas que hay vigentes, aquellas cosas que se van a cambiar, aquellas cosas que se proponen, y usted mismo juzgue, usted mismo y defina, pero importante, vaya y vote usted, porque si no va a votar además 170 luquitas va a tener que pagar, desde ya se lo digo. Que estén ustedes muy bien.